¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien lo demás. Ya es ganancia. Ya muchas veces se ha hablado de la corrupción, desvío de dinero, tranzas, empresas fantasma, etcétera, etcétera, de parte de gobiernos tanto federales como estatales del PRI. Un ejemplo es la saga de videos en mi canal de qué ocurrió con los integrantes del nuevo PRI. Pero ¿qué pasa con otros actores que básicamente ya nos dimos cuenta que son lo mismo que el PRI? Así es, estoy hablando de los paniaguados, que se quejan y se quejan de los gobiernos de Morena, pero pues ellos no son como que un gran ejemplo de cómo se hacen las cosas bien, y mucho menos pueden hablar de combatir la corrupción, porque sus políticos están hundidos hasta el cuello de la caca de las tranzas. Uno de estos grandes ejemplos es Francisco Cabeza de Mula, perdón, Cabeza de Vaca. Así que veamos quién es este distinguido personaje de la derecha, que se da un quien vive con personajes como Javedú, César Duarte, Roberto Borge, Fausto Vallejo y muchos más. Francisco Javier García Cabeza de Vaca nació en McAllen, Texas, Estados Unidos, el 17 de septiembre de 1967, pero es mexicano ya que sus padres son de este país. Estudió Administración de Empresas y Mercadotecnia en la Houston Baptist University, además de una maestría en Comercio Internacional por la Universidad de Monterrey. Comenzó su carrera en la política como integrante del Comité Ejecutivo Municipal del PAN. En 1998 fue precandidato a la presidencia municipal de Reynosa. Al no ser elegido como candidato, le dieron un premio de consolación, siendo el coordinador de la zona norte de Gustavo Cárdenas Gutiérrez, candidato en ese momento para el gobierno de Tamaulipas. En el 2000 es coordinador de la Asociación Amigos de Fox en Tamaulipas, además de postularse como candidato a diputado federal por el área de Reynosa y Conjuntas, convirtiéndose en el primer diputado no priista de esa zona. En 2003 intenta pelear por la candidatura para gobernador de Tamaulipas, la cual perdería ante Gustavo Cárdenas, por lo que en 2004 se postuló como candidato a la presidencia municipal de Reynosa, misma que ganó con más del 50% de votos a favor, convirtiéndose con esto en el presidente municipal del 2005 al 2007. En 2006 fue coordinador de enlace entre los presidentes municipales del PAN en Tamaulipas y el Borolas, su candidato a la presidencia. En 2007 se convirtió en diputado local por la vía plurinominal. En 2009, de nuevo Cabeza de Mula, manifestó su deseo de ser candidato al gobierno de Tamaulipas, pero ante la creciente ola de violencia y ante el miedo de que la maña se metiera en las elecciones internas del PAN, decidieron otorgar las candidaturas de manera directa, siendo elegido el senador José Julián Sacramento, por lo que García tuvo que esperar aún más para llenarse las bolsas. En 2012 ganó las votaciones internas para ser el candidato a senador de la República, en medio de polémica, pues su contrincante Macky Ortiz lo acusó de supuestas actividades irregulares para promocionar el voto a su favor. En las elecciones de ese año ganó la senaduría con el 38.62% de votos a favor, manteniéndose en ese puesto hasta que jugó de nuevo para ser el candidato paniaguado para gobernador de Tamaulipas, logrando en esta ocasión la candidatura, ganando en las votaciones de junio del 2016, derrotando a Baltasar Hinojosa del PRI y convirtiéndose en el primer gobernador de oposición en Tamaulipas. Pero eso de oposición es un decir, ya que sabemos que el PRI es una mezcolanza vomitiva. Como siempre lo digo, quisiera decir que hizo algo bueno Cabeza de Vaca en su gobierno, pero pues no, así que vamos a ver sus escándalos. En 1986 fue detenido en Estados Unidos por supuestamente robar a mano armada a una pareja que se transportaba en su camioneta, por lo que estuvo preso en una cárcel de Texas, siendo liberado al poco tiempo. A pesar de esto, Francisco siempre ha negado haber estado entambado en el gabacho. En las declaraciones de Froilán Gracia García, hombre de confianza de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, tanto Cabeza de Mula como Felipe Cantú y Roberto Gil son mencionados como los políticos del PAN que presionaron para obtener contratos en el ámbito energético, a cambio de no boicotear las aprobaciones de dicha reforma del entonces presidente Enrique Peña Nieto. El 24 de febrero del 2021, la FGR, auxiliada por el expediente armado de la CEIDO, la UIF y la DEA, congelaron alrededor de 60 cuentas del gobernador de Tamaulipas, solicitando además al Congreso de la Unión un juicio sobre él para desaforarlo y poderlo procesar por los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y nexos con la maña, pues había desviado por lo menos 100 millones de pesos de recursos públicos a través de la contratación de empresas familiares. Solo 4 días después de lo anterior, el PAN convocó una marcha en Ciudad Victoria. El gran problema es que este mitin se realizó mientras estaba la pandemia del cobicho. Como se imaginarán, no había sana distancia, además de que las autoridades sanitarias de ese estado alteraron el semáforo de la pandemia para que no hubiera ningún problema. Encima de todo esto, se acusó al gobierno estatal y al Partido Acción Nacional de obligar a los trabajadores de asistir a la marcha vestidos de blanco y azul. ¡No! ¿El PAN usando acarreados? No lo puedo creer. ¿A quién me recordó? El 1 de marzo del 2021, la Dirección General de Asuntos de la Cámara de Diputados
anunció el inicio del proceso para el desafuero de Cabeza de Vaca, además de que mi cabecita de algodón le pidió a los diputados que si no existía ningún problema, dieran a conocer el expediente de acusación de Francisco. El 19 de marzo la Cámara de Diputados citó a comparecer a Santiago Nieto, en ese entonces titular de la UIF, para que presentara las pruebas sobre el caso del gobernador de Tamaulipas y decidir si iniciaba el proceso de desafuero. El 30 de abril los diputados votaron para decidir el desafuero o no de Cabeza de Mula, terminando con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, por lo que el 4 de mayo se hizo oficial el proceso de desafuero contra el gobernador. Mientras que 2 días antes, o sea el 2 de mayo, bajo un expediente de recursos de procedencia ilícita, la policía local de Andorra incautó 2.500 millones de euros, un aproximado de 58.000 millones de pesos en ese entonces. Dicha cantidad pertenecía al fallecido exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y a otros 29 políticos. El 5 de mayo, el aún gobernador de Tamaulipas anuncia una gira por Estados Unidos. Yo creo que aquí ya estaba viendo si se quedaba por esos rumbos, pues la FGR estaba al pendiente de qué hacía o qué dejaba de hacer. Sin embargo, en octubre del 2022, un juez otorgó la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que Cabeza de Vaca tenía en su contra, por lo que de inmediato aplicó la clásica de estos politiquetes, declaró que todo era una persecución política y señaló directamente a Santiago Nieto, ex titular de la UIF, y a Américo Villarreal, ahora gobernador de Tamaulipas, de haber fabricado pruebas en su contra. ¿Cómo ven? Hablando de Américo Villarreal, ¿cómo olvidar cuando Cabeza de Mula echó a andar la maquinaria del gobierno panista para evitar que Morena ganara en esas elecciones, llegando a ser documentado un megafraude que estaba listo para quitarle la victoria a Morena, mediante la compra de votos indiscriminada? La más famosa táctica fue aquella del bolillo, que consistía en meter un billete de 500 o de 1000 en una telera y repartirlas a la gente durante el día de las elecciones. Afortunadamente la gente comprendió que la situación de Tamaulipas era más importante que los 500 o 1000 varos que les pudieran dar por su voto. Con esos pesitos no iban a sobrevivir 6 años, y mucho menos iban a apagar el fuego que existe en ese estado. En mayo del 2023, ante la tranquilidad de que por lo menos por ahora ya no lo iban a entambar, y con el cinismo en su máxima expresión, aseguró que buscaría ser el candidato paniaguado para las elecciones federales del próximo año. Pero imagínate qué tan pútrida es tu imagen y qué tan mal estás que prefirieron poner a la botarga Gálvez que a ti como el candidato. Te deja pensando qué tan mala impresión tiene la gente de ti, que prefirieron poner una caricatura simplona como candidata. Después de que Francisco abandonara sus aspiraciones por ser el candidato del PRI-PAN-RD, lo asignaron como coordinador de seguridad de la alianza de la oposición, argumentando que durante su gobierno redujo la incidencia delictiva de Tamaulipas. Aunque por el momento no queda muy claro su paradero, pues en septiembre la FGR aseguró que logró que el primer tribunal colegiado del estado de Tamaulipas revocara el amparo dado a Cabeza de Vaca, por lo que la orden de aprehensión en su contra vuelve a tener efecto. Por lo que la misma FGR y el gobierno de AMLO exhortaron al PRI-PAN-RD de dar información de dónde se puede localizar a Cabeza de Vaca, pues tiene que responder por las acusaciones que se le han hecho. ¿Cómo ven, gente, a este tipo de personajes de la política que siempre andan viendo el dinero que está mal puesto para embolsárselo? Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes, además de dejarme su like y compartir si el video les gustó. Suscríbanse, me tirarían un parote, vamos por los primeros 1000. Y como siempre lo digo, muchas gracias por llegar hasta aquí.